Bienvenidos a este tema tan importante. Hoy vamos a estudiar y a analizar el lago de fuego. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El diccionario bíblico evangélico define el lago de fuego de la siguiente manera: expresión usada por Juan para describir el lugar en que vio que se arrojaba a la bestia, al falso profeta, al diablo, a la muerte y al Hades, y a todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Apocalipsis 19:20, 20:10 y Apocalipsis 21:8. Este hecho acontecerá al comienzo del milenio, en relación con la venida de Cristo como conquistador para herir a las naciones y gobernarlas con vara de hierro. Apocalipsis 19:11 al 21. Y significará la destrucción final de estos individuos, poderes y conceptos, aunque también implique tormento. Apocalipsis 20:10. Ahora miremos otro punto de vista con respecto al lago de fuego, teniendo en cuenta que Dios es un Dios de soluciones, de misericordia, de justicia perfecta. ¿Por qué el lago de fuego tendría que ser un lugar de tormento, de ajusticiamiento sin misericordia, cuando todo lo que Dios hace, lo hace basado en el amor, en la compasión y en su deseo de salvar? Permítanme comenzar esta siguiente sección, que va a ser la más larga del video, con un poco de historia. Orígenes de Alejandría es quizá el universalista cristiano más destacado en la iglesia primitiva, y también Gregorio de Nisa. Ellos entendieron el lago de fuego como un fuego purificador simbólico, utilizado para eliminar la escoria del oro, o un crisol refinador. Orígenes se refirió al plomo de la maldad que debe refinarse del oro. Orígenes obtuvo sus puntos de vista universalistas, conocidos entonces como apocatastasis, de su mentor Clemente de Alejandría, quien fue alumno de Panteanus. Orígenes explicó la metáfora del refinamiento en respuesta a un filósofo llamado Celso, que acusó a los cristianos de representar a Dios como un verdugo despiadado armado con fuego. En opinión de Orígenes, nuestro Dios es un fuego consumidor en el sentido en que hemos tomado la palabra, y así entra como un fuego refinador para refinar la naturaleza racional que ha sido colmada con el plomo de la maldad, y para liberarla de los otros materiales impuros que adulteran el oro o la plata natural, por así decirlo, del alma. Un erudito del siglo XIX llamado Charles Vick resumió el punto de vista de Orígenes de la siguiente manera: lentamente, pero con certeza, el cambio bendito debe llegar. El fuego purificador debe comerse la escoria y dejar el oro puro. Uno por uno entraremos en el reposo para nunca más volver a extraviarnos. Luego, cuando la muerte, el último enemigo, es destruido, cuando la historia de sus hijos esté completa, Cristo beberá vino en el reino de su Padre. Y no lo hará solo, lo hará con todas sus criaturas. Este es el final, cuando todos serán uno, como Cristo y el Padre son uno.
cuando Dios será todo en todos. A la vista de Gregorio de Nisa, cuando la muerte se acerca a la vida y las tinieblas a la luz, y lo corruptible a lo incorruptible, lo inferior se elimina y se reduce la inexistencia, y la cosa purgada, que en este caso será la humanidad, se beneficia, así como la escoria se purga del oro por el fuego. Además, el detalle añadido de azufre en el lago de fuego está relacionado con una antigua técnica de refinación de oro, refino de oro por sulfuración. Se describe en detalle por escritos antiguos. Cuando los metales no deseados como el plomo y el cobre se calientan en presencia de azufre, la reacción química reduce los metales no deseados en sulfuros, como sulfuro de plomo, sulfuro de cobre, ya que azufre es un elemento mucho más ligero, número atómico 16 en la tabla periódica. La mayoría de cristianos no aceptan esta interpretación, porque dicen que tiene mucho que ver con la falsa doctrina del purgatorio. Sin embargo, no es cierto. El purgatorio como doctrina, sostenida por la Iglesia Católica, afirma que este lugar es solamente para aquellos que fueron cristianos y que al morir no estaban completamente entregados a Cristo. Eran de Cristo, pero tenían alguna parte de su vida que no había sido purificada y necesitan pasar por un lugar donde se purgue ese pecado. Pero esta interpretación habla no de un purgatorio para unos poquitos o para miles o para un número reducido, sino de un lugar en el que el Señor, por amor, purifica a los que en esta tierra no tuvieron la oportunidad de conocerlo, o quizá la despreciaron, pero no porque quisieran despreciarla en sí, sino porque no estaban preparados para conocer a Dios, porque en la mayoría de estos casos fueron personas que tuvieron una mala niñez o una condición psicológica difícil, incluso una condición cerebral en la que faltaba empatía de manera natural. Científicamente está comprobado que hay muchas personas que no sienten empatía, que no sienten dolor con el dolor ajeno, sino más bien que sienten un disfrute enfermizo. Y esto no es solamente porque son personas muy malas, sino porque en su cerebro la parte que tiene que ver con la empatía, con el deseo de hacer el bien, con el altruismo, no está desarrollada o carecen de ella por completo. Dios, que todo lo conoce, que todo lo juzga, que todo lo ve, sabe esta situación, sabe las causas por las cuales las personas no creyeron, no aceptaron el Evangelio y no llegaron al conocimiento de Dios. Dios no es un Dios de venganza contra ninguna de sus criaturas. Dios es un Dios de amor. A Él nada se le sale de las manos. Él está al control total del universo porque Él es soberano y todo lo que ha permitido, Él puede solucionarlo. Y cuánto más cuando se trata de sus criaturas. Hoy día hay una corriente cristiana que afirma que no todos somos hijos de Dios, que solamente aquellos que han aceptado a Cristo son llamados hijos de Dios, y tienen razón en parte, pero se olvidan de otro punto, y el punto es que nadie puede dar vida, solo Él, que nadie puede sustentar la vida, solo Él, que nadie, absolutamente nadie podría existir si no fuera por el sustento y el poder de Dios. Si Dios les ha dado vida a estas personas, les da el sustento, les da el agua, les da el sol, les da la salud y el alimento, ¿cómo es que puedes decir que no son hijos? Son hijos, rebeldes, pero son hijos. Dios jamás deja de considerar hijo suyo a una persona, por más rebelde que sea o por más entregado al pecado que esté, porque Dios es amor. Los religiosos podrán decir que no son hijos, que son hijos del diablo y que si no se arrepienten por toda la eternidad serán hijos del diablo, del pecado y de la muerte. Pero no es cierto. Dios jamás renuncia a su título de Padre
con ninguna de sus criaturas, porque Dios es amor. Así como una buena madre o un buen padre jamás renuncian a amar a su hijo o a su hija, por más entregado que esté al alcohol o a la drogadicción. Podrán odiar el alcohol, podrán odiar la drogadicción, pero nunca odian a sus hijos. Nunca dejan de ser padres de esos hijos y harán lo que esté a su alcance para salvarlos, o por lo menos para seguirles demostrando su amor a esos hijos. Ellos podrán ser hijos de la drogadicción, pero nunca dejan de ser hijos de su padre y de su madre, porque el amor nunca deja de ser. Por otro lado, alguien puede preguntar con sinceridad y hasta con justicia, ¿pero cómo es posible que Dios vaya a purificar a la bestia, al diablo, a los demonios y a tantas personas malas? Y sí, la respuesta no es fácil, pero sí es comprensible. Dios conoce el fin desde el principio y Él decretó que su salvación fuese completa, eterna y universal, porque tiene el amor para que así sea y además tiene el poder para que así sea, para que así se logre. No quiere que nadie se pierda. Él no ha olvidado a sus ángeles. No ha olvidado aquel momento en la eternidad cuando estos mensajeros no eran demonios, sino ángeles. ¿Y qué crees? Él los sigue amando, porque el amor del Padre no olvida, no guarda rencor y hace provisión de salvación para todos. El amor del Padre no se cansa, ni desiste rápidamente de sus hijos. Él persevera hasta que los alcanza a todos. Dios trabaja por su amor y en su amor para salvar hasta el último hombre, hasta la última alma. El pecado jamás podrá separar a ninguna de las criaturas de su Padre Celestial, porque cada una de ellas es amada. La libertad de estas criaturas no podrá ser el impedimento para que el Señor lleve a la consumación su plan salvífico. Dios tiene todos los medios para salvar y para exterminar solo aquello que no creó, que es el pecado, la muerte, el Hades, el dolor y la separación. Piensa en esto. Si Dios quisiera destruir a los pecadores, ¿no crees que sencillamente evitaría crear personas que eventualmente se harán pecadoras y que nunca querrán arrepentirse? ¿No sería este un mejor procedimiento? Pero, así como Dios no abortó el plan de crear a Lucifer, ni a Judas, ni a Caín, ni a ti, ni a mí, ni a nadie que haya existido, porque su amor es perfecto, porque nos amaba desde antes de que comenzáramos a existir. Asimismo, como no abortó, tampoco nos va a destruir por siempre, tampoco nos va a someter a una tortura eterna en un fuego eterno. Esas palabras bíblicas son simbólicas, porque Dios no es un Dios de odio ni de indiferencia. Él sufre con los que sufren, llora con los que lloran. Si el infierno fuera eterno, Él estaría sufriendo eternamente con los que allí estuvieran. Y si la aniquilación de millones fuera real, su corazón no estaría completo, así como tampoco el corazón de una madre o padre bueno se siente completo cuando falta uno de sus hijos en la reunión familiar especial. Dios habló este lenguaje de fuego para que, basados en nuestro conocimiento de su amor, pudiéramos pensar en purificación y no en destrucción. Los que dicen que el lago de fuego no puede ser un purgatorio porque el purgatorio es una doctrina falsa, les invito a pensar en lo siguiente. Si el lago de fuego es purificador y eso hace que esta interpretación sea falsa, ¿por qué
la interpretación de que el lago de fuego es un lugar de tormento eterno no es considerada también una falsa interpretación porque representa a Dios como un Dios de justicia implacable y sin misericordia. En mi opinión, y desde mi punto de vista, obviamente, es mucho peor la doctrina de que el lago de fuego es un lugar de tormento sin descanso, porque aunque la letra de la palabra del Señor pareciera decir eso, el amor de su corazón que Él nos ha mostrado en la cruz debe contradecir la doctrina del tormento eterno y también la doctrina de la aniquilación eterna para millones de personas, porque entonces el lago de fuego vendría siendo el lugar en donde se habrá destruido y aniquilado a la mayor cantidad de personas en toda la historia. Y no podríamos decir que este acto final en la historia sería digno de un Dios al que llamamos un Dios de amor. Así que interpretar el lago de fuego como aniquilación o como tormento eterno, desde mi punto de vista, obviamente, y respeto el tuyo, totalmente lo respeto, es una mala interpretación y una falsa doctrina. Es mucho mejor y calza mucho mejor con el amor de Dios el interpretar el lago de fuego como un lugar de purificación, un lugar en donde el amor triunfa, y no triunfa ni el pecado, ni la bestia, ni el diablo, ni el tormento, ni la aniquilación. La muerte no tiene la última palabra. No puede llevarse a ninguno de los hijos de Dios, a ninguna de las criaturas de Dios, porque cada una de ellas vale la sangre de Cristo. Dios habla en este lenguaje directo y aparentemente implacable para que nos hagamos preguntas. ¿Terminará el conflicto final con la muerte de millones de seres? ¿Será la antesala de la felicidad completa de algunos la muerte de ese hijo o de esa hija que nunca quiso vivir los principios de la fe? ¿Verá esa madre a sus hijos quemándose fuera de la ciudad, sufriendo eternamente? ¿Dios acabará con millones de criaturas mediante un despliegue de fuego consumidor y atormentador, siendo este el mayor genocidio de todos los tiempos? Porque aunque tú y la mayoría no quiera llamar a este acto un genocidio, si interpretamos el lago de fuego como un lugar de tormento eterno o como un lugar de aniquilación eterna, pues ese es el nombre que debería tener. Y mis hermanos y hermanas, Dios no es así. La religión lo ha pintado así, pero Él es amor. Sí, claro, Él es santidad y Él es justicia y Él es misericordia. Y dirás, Dios no puede recibir a pecadores porque Él es supremamente santo. Y te pregunto con mucho respeto, ¿era Jesús santo? ¿Era Jesús justo? ¿Y con quién andaba Él? ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban de ser un hombre comilón y bebedor de vino porque andaba con las prostitutas, porque estaba cerca de ellas, estaba cerca de los publicanos y de los pecadores, de aquellos que eran más rechazados por la alta clase social y religiosa de aquel tiempo. Jesús se acercaba a ellos, andaba con ellos y los amaba. Ahora, Él también quería andar con esta clase religiosa y estar cerca de ellos, pero ellos no querían. Sin embargo, tampoco los despreció. Lo que quiero decirte es que la santidad de Dios no le impide estar cerca de los pecadores, sino más bien que es la santidad, la justicia y la misericordia de Dios la que lo hace estar más cerca del pecador, porque su santidad, su justicia y su misericordia están basados en su amor perfecto. La eternidad no sería eternidad feliz si una familia está incompleta, si faltan millones de amados. La eternidad no será realmente feliz. Y claro, esto es cierto, Dios va a enjugar las lágrimas de las madres, de los hijos y de los padres y de los esposos, pero no borrando de su memoria a los que fueron
quemados o que se están quemando en el lago de fuego, según la interpretación clásica de la mayoría de los cristianos. ¿Cómo va a enjugar Dios las lágrimas? Sino mostrándoles que hay esperanza para cada criatura, que ese fuego no es destructor, que ese fuego es purificador, que nadie se perderá la eternidad, que todos estaremos unidos cantando al Señor por los siglos de los siglos, y que los gritos que se escucharán en la eternidad no serán de lamento, no serán de blasfemias, no serán de dolor, sino gritos de gratitud, de adoración y de triunfo, porque el Cordero logró lo que se propuso, salvar lo que se había perdido. El proceso de formación de diamantes ocurre durante millones o incluso miles de millones de años dentro de la roca fundida del manto de la Tierra, donde se puede encontrar la cantidad de presión correcta y el calor para transformar el carbono en diamante. ¿Cómo se transforma el carbón en diamante? De manera natural. El carbón se transforma en diamante al ser sometido a presión y temperatura muy altas. En estas condiciones, los átomos se juntan en una red tridimensional de tetraedros entrelazados. Quizá no comprendamos muy bien el lenguaje utilizado en esta narración de cómo surgen los diamantes, pero algo nos queda claro. Para que haya un diamante, se necesita una muy alta temperatura y una muy alta presión. El carbón se convierte en diamante bajo las condiciones correctas. Si dentro de un carbón existe el potencial de un diamante, déjame decirte esto con toda claridad, pero también con toda seguridad. En cada criatura hay el potencial de un diamante, porque Dios no crea nada para perderse. Dios no creó a nadie para que se perdiera o para que fuera atormentado o para que fuera destruido. Dios no pierde, Dios siempre gana, y gana bajo la plataforma y bajo el fundamento del amor y de la verdadera libertad. En cada criatura hay diamante, y Dios purificará a cada criatura hasta que se convierta en la criatura ideal, tal como fue su plan desde siempre. Y aunque el carbón de manera natural necesite miles de millones de años para convertirse en un diamante bajo presión y bajo altas temperaturas, Dios podrá purificar las almas de los hombres en su tiempo perfecto, sin causarles ningún tormento perverso, manipulador, ni lleno de odio. Dios es amor, y todo lo hizo bueno en su tiempo. Mira lo que dice Marcos, capítulo 9, versos 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Todos seremos salados, purificados y sazonados con fuego. El fuego de Dios sí es consumidor, pero no de sus criaturas, no de la vida que Él puso en cada ser, sino que es consumidor del pecado. El fuego de Dios es purificador, es exterminador del egoísmo, de la vanidad, del odio, del rencor, de la injusticia, pero purifica lo que Dios puso en ti y en mí, en cada criatura. Quita lo malo y pone lo bueno, porque Dios nos creó a su imagen, Dios nos creó a su semejanza. Hay algo en el hombre que, aunque el hombre es pecador, queda todavía de la imagen de Dios, y eso es la conciencia, la vida y el deseo de algo mejor. Que los hombres y las mujeres hayamos errado al blanco y estemos buscando saciar ese deseo de algo mejor en el lugar equivocado, bueno, eso es cierto,
pero es porque nos falta el discernimiento. El pecado nos ha cegado y precisamente el fuego del Señor, que es su amor en acción, quitará esas escamas de los ojos y de nuestros corazones, quitará el velo para que podamos ver dónde debemos buscar, saciar el deseo de algo mejor. Y justo allí, quizá para muchos en el lago de fuego, será claro que el agua viva es Cristo y que a Él correrá el necesitado y será saciado. El pecado pareciera estar ganando en la mayoría de seres humanos, pero no ganará. El amor triunfará en todas las vidas. El plan de Dios se consumará sin que se pierda ni una sola de sus criaturas. Dios no quiere que nadie vaya al lago de fuego, porque ir al lago de fuego significa que somos criaturas ingratas, testarudas y egoístas, que ponemos primero nuestros gustos que el amor, y eso nos hace vivir en oscuridad, angustia y tristeza. Dios no quiere que vivamos sin sentido. Dios no quiere que te vayas de casa. No quiere que sufras viviendo perdidamente. El hijo pródigo obviamente hubiera sido mucho más feliz si no se hubiera ido de casa. Dios no quiere que ninguno se vaya de su presencia. No quiere que vivamos en pecado. No quiere que seamos agentes del mal. No quiere que seamos hombres o mujeres que andemos por allí dañando familias, dañando hogares. No quiere que seamos padres o madres que rompamos las promesas que le hemos hecho a Él o a nuestros hijos. Él no quiere que descuidemos a nuestra familia, que seamos hombres o mujeres que nos burlemos de los que hacen el bien. Él sabe todo lo que eso significa para nosotros y para los que nos rodean. Y a Él le duele lo que a ti te duele. Y sabes, pecar duele y duele mucho. Dios sufre contigo, incluso aunque cuando pecas le des la espalda, no lo ames y no le sirvas. Él sufre contigo. Él quiere que, así como pasó con Nínive, pase con nosotros. El Señor envió un mensaje duro, directo y escueto con el profeta Jonás, y fue un mensaje de destrucción. Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios sabía lo que Jonás iba a decir, lo que Jonás iba a predicar, y dijo, precisamente a ti te necesito para que vayas a Nínive. Necesito tu forma de predicar. Ve y predica en Nínive. Ese mensaje fue como una espada aguda que penetró las mentes y los corazones de cada ninivita, y esto los despertó. Se volvieron a Dios y el Señor no los destruyó. Eso mismo quiere el Señor que suceda contigo. No quiere que vayas al lago de fuego. Quiere que vengas directo a sus brazos. Quiere que le sirvas con amor y por decisión desde hoy, desde ya. Y no que esperes a pasar por el lago de fuego, que si bien es purificador porque es un lago de amor, aún así el pecador no lo va a disfrutar, porque la purificación no es disfrutable para una persona egoísta, caprichosa y terca. Sin embargo, terminará bien, porque todo lo que Dios inicia termina bien, jamás termina mal. Mira, Nabucodonosor pudo haber evitado 7 largos años de enfermedad y de humillación, lo cual fue su lago de fuego personal. Pero como rechazó los llamados de misericordia, tuvo que enfrentarse a su propio lago de fuego, que si lo vemos en la perspectiva correcta, fue de gran bendición para su vida. Era preferible pasar 7 años enfermo y humillado para luego entender la voluntad de Dios, que seguir viviendo en la gloria de los hombres, pero lleno de arrogancia y orgullo irracional, vacío y sin propósito real de existencia. Hermano y hermana, hoy es el día de salvación. El mundo es oscuro, el pecado es aborrecible, vivir en el desorden de la desobediencia es contraproducente. Dios no quiere que vivamos en el pecado, en la rebelión o en la incredulidad.
No hagamos sufrir al Señor y a los demás y a nosotros viviendo perdidamente. La vida de pecado no aprovecha, no bendice, solo divide, maldice y separa de la fuente del amor. Y aunque un día Dios va a solucionar todo, Dios no quiere que dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ven hoy a Cristo. Ven a la fuente de la vida. Aprovecha su amor eterno y vive para su gloria. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en esta vida. Te pregunto algo. Hay un padre y una madre que tienen un hijo drogadicto. ¿Qué crees tú que quieren esos padres para ese hijo? ¿Quieren que muera para que deje de sufrir? ¿O quieren que viva, pero quieren que sea purificado de esa adicción? Y si estuviera en sus manos el sacar a su hijo de ese vicio, ¿crees tú que lo harían? ¿Y cómo lo harían? ¿Sometiéndolo a un tormento eterno porque se lo merece? ¿Porque fue un destructor de su juventud y de su vida? ¿O sometiéndolo a una purificación que lo ayude a reconocer que la verdadera vida no está en satisfacer su vicio, sino en vivir libre de su vicio? Si un padre y una madre pueden lograr esto sin dañar a su hijo, lo van a hacer. Dios puede librarte del vicio del pecado, de la dependencia del pecado. ¿Sabes que el drogadicto utilizará su libre albedrío para seguirse drogando? Pero te pregunto, con mucho respeto, ¿crees que el libre albedrío del drogadicto está libre de pecado? Obviamente no. El drogadicto quisiera en el fondo de su alma dejar de serlo, pero su libre elección o su libre albedrío en realidad no existe, porque él toma la decisión de drogarse por encima de cualquier otra decisión. Ya no tiene libertad para decir no a la droga. La droga lo tiene preso y muchos mueren sin poder librarse de este verdugo. Según la interpretación tradicional, esta persona murió en pecado y se va a perder. Pero según la correcta interpretación de la Biblia, según mi opinión, este drogadicto es amado por sus padres terrenales, pero también por su Padre celestial, quien sabe perfectamente que esta persona necesita no un tormento eterno, no una aniquilación, necesita solución. Porque en su vida realmente no vivió. Vivió esclavo, vivió como un zombi detrás de la drogadicción. No tuvo vida y Dios quiere darle esa vida. Dios puede hacerlo y Dios lo va a hacer. Y eso aplica para cualquier clase de pecado. Porque aunque la mayoría rechaza esta interpretación diciendo que Dios no obliga a nadie, déjame decirte que el pecado sí nos ha obligado a pecar. Hemos nacido con una condición y es la condición del pecado que nos lleva cautivos a la ley del pecado y a la ley de la muerte. Y Dios, que es grande en misericordia, no nos abandonará eternamente a esta condición. Él buscará la forma, Él ya tiene la forma y Él dará la solución al pecado. De tal manera que cuando el pecador sea purificado por el fuego del Señor, pensará de la siguiente manera: oh Señor, gracias por la vida. Gracias por quitarme las escamas de mis ojos, el velo que me impedía ver que la verdadera vida eres tú. Gracias porque sin obligarme me has purificado, me has transformado y ahora ya no soy drogadicto, ya no soy adúltero, ya no soy ateo, ya no soy incrédulo, ya no soy impío, ahora soy tu hijo por tu gracia, por tu amor, por tu sangre. Y entonces tendremos una eternidad en donde no habrá separación, donde la madre estará con su hijo, el padre estará con su hija, todos estaremos juntos y no faltará ninguno. Y así entonces sí será el cielo, el lugar más feliz por toda la eternidad. Este final es el mejor final. Y Dios, que es el mejor de todos los guionistas, el verdadero creador de cosas buenas, es digno de adoración, porque este es el final que Dios le dará
a este gran conflicto. Y entonces al mirar desde la eternidad hacia nuestro pasado en la tierra, sabremos que cada dolor, que cada decepción, que cada tristeza tuvo su lugar y tuvo su propósito. Y diremos, valió la pena cada lágrima, cada sufrimiento, porque ahora sé lo que no sabía, que Dios es amor, que me creó por amor, que me trajo a la vida por amor, y no hay ningunas tinieblas en el corazón de mi Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, oh Señor, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.